diputado José Paliza, de Puerto Plata, por el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, hay una situación a lo interno del PRD, que es tu partido. ¿Tú te encuentras activando políticamente con alguna de las facciones que hay ahora mismo? Usted, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, según lo ha establecido el propio Tribunal Electoral. Por otra parte está Andrés Bautista y un grupo de dirigentes tratando de que Miguel Vargas Maldonado no siga en sus funciones como presidente del mismo. Primero, ¿qué tú piensas de toda esta situación del PRD? Si te encuentras ubicado en alguno de esos sectores. Mire, efectivamente, participar en un partido político al margen de tomar decisiones y grupos es muy difícil. Claro. Yo soy de los que deseo que hoy en el Partido Revolucionario Dominicano no existieran grupos y que su líder fueran los estatutos. Y así poder encontrar formas dentro del fortalecimiento de la propia institución que posibilite el desarrollo de la organización más allá de los intereses particulares. Yo soy de los que creo que el problema del PRD hoy es más profundo, mucho más profundo que la discusión en su recomposición. En el PRD hoy no hay lealtades, no existen lealtades entre sus miembros ni con la propia institución. En el PRD no existe una disciplina organizacional que pueda dar cuenta de que el partido, por encima de los grupos y de las personas, pueda fluir y pueda tener una participación más allá de la personalidad o del individualismo. El PRD es hoy una gran cantera de intereses, en el que el interés particular tiende a imponerse sobre el colectivo, lo particular se impone sobre lo general. Y entonces, en un momento en el que la República Dominicana, en que su democracia está hoy débil, está enferma, y en la que se requieren de profundas reformas al sistema electoral dominicano para poder pujar para que los procesos electorales sean justos. Nosotros que participamos de uno que no fue justo, en el que la mayoría terminó siendo opacada por la imposición del propio Estado y sus recursos, es cuando el PRD debe encontrarse a sí mismo y forzar fuera de sus luchas grupales de manera puntual para que esas reformas puedan darse. Yo, en mi participación en esta etapa, sí he dado apoyo dentro de la división del partido al grupo mayoritario, y he intentado, sobre todo en el caso del presidente Mejía, que representó el apoyo de la mayor parte del pueblo dominicano que aspiraba a un cambio. He decidido respetar, ¿verdad?, el último proceso, y entonces no involucrarme más allá de lo oportuno en esta lucha, pero sí darle respeto a ese apoyo que evidentemente gran parte del pueblo dominicano le dio a él y le dio a la mayoría que alrededor de esa facción hoy se abriga. Pero mi participación directa en esta etapa he querido de manera puntual colocarla por encima de esa lucha que es natural en los partidos cuando hay procesos cuando hay resultados electorales que no les son favorables. Hay siempre un proceso de recomposición. Claro. Por ejemplo, en España, el Partido Socialista Obrero Español, luego del resultado electoral que no le fue beneficioso a Rubalcaba, el propio Rubalcaba tuvo que acudir a un proceso convencional que terminó ganándole por 8 votos a Carmen Chacón la Secretaría General del partido. Pero yo soy de los que creo que por encima de la vida interna del Partido Revolucionario Dominicano hay elementos que son de mayor interés para el propio partido y para la suerte de la República Dominicana. Tú hablabas de lealtades, en principio de esta segunda parte del programa, cuando te referías a la situación interna del PRD. ¿A qué tú te referías específicamente cuando hablabas de esa palabra? ¿En qué tú pensabas? Mire, no solamente en el plano de los grandes liderazgos nacionales, sino también en su propia base, los liderazgos medios e inferiores, sobre todo en la estructuración de las campañas y los procesos locales, provinciales y municipales. Se da también de que el interés particular siempre tiene que imponerse sobre lo colectivo. Y entonces, cuando el interés mío contraviene el suyo y no hay un acuerdo entre nosotros por posiciones específicas, pues le damos un lado a la propia institución y nos damos un lado a nosotros mismos. Preferimos que pierda el propio partido antes de que gane una persona que puede ser en una lucha específica interna el que me pueda sustituir a mí en la representación de esas candidaturas o de esas posiciones. En el PRD como tal no existe una institucionalidad ni media ni baja, ni tan siquiera una institucionalidad débil. El PRD es hoy un gran sentimiento, es parte de la propia cultura dominicana, pero no hay
si se quiere, entre sus militantes, entre sus miembros, la cultura o el conocimiento de que por encima de nuestro interés hay uno mayor, que es el propio el pueblo dominicano, y la participación del PRD en relación a ese empuje o a esas ideas. Yo veo un grupo de gente tratando de andar políticamente como de acuerdo a sus convicciones y a sus intereses. La realidad es que hoy el PRD, esas bases del PRD que se encuentran desempleadas durante muchos años, tendrán que pasar 4 años más. Sin embargo, uno no avisora una situación o un futuro halagüeño a lo interno de ese partido. Por el contrario, las heridas se siguen ensanchando y lo vemos todos los días. ¿Es que el futuro del PRD depende de que Miguel se vaya del PRD? No, el problema del PRD es mucho más profundo que el propio proceso que se vive ahora. Inclusive en el propio comentario último suyo, en el que muchos de nosotros los PRDistas aspiramos a llegar al poder y entendemos que la razón de militar en el partido es alcanzar el poder, nos equivocamos, porque cuando alcanzamos el poder, si no tenemos referentes, si no tenemos ideas ideológicas que apoyen una futura gestión gubernamental, ¿a qué vamos? Inclusive en este momento en el que discutíamos anteriormente sobre las debilidades institucionales del país, en el que todas las funciones públicas están en manos de un solo partido, el PRD, por ejemplo, en la oposición, siendo o sustituyendo ese sistema de pesos y contrapesos y siendo limitante al poder de los que nos gobiernan, quizás tenga más utilidad o tanta utilidad como su propio desarrollo en una gestión gubernamental. Los partidos políticos y sus funciones son más importantes que ser una esperanza de cambio o de alcance del poder simple, sino que deben de ser instrumentos en la articulación de políticas a lo ancho y largo de su participación dentro del escenario político específico que se vive en este caso de la República Dominicana. Y entonces el problema del PRD es más profundo que Miguel Vargas e Hipólito Mejía o de los procesos últimos del año 2012, 2010 y 2008. El problema del PRD es de fondo y nosotros tenemos que volver a su esencia, volver a sus principios, volver al pasado. Inclusive yo como joven llamo de manera puntual a que volvamos a nuestra historia y nuestro pasado, a las propias esencias del partido, esa nobleza de hombres y mujeres que en el exilio, jóvenes progresistas, soñaron con darle a la República Dominicana mejores oportunidades, estructurar o posibilitar sus sueños alrededor o a través del Partido Revolucionario Dominicano. Se supone que hay una convención en virtud de lo que establecen los estatutos y de la última escogencia que hizo el Partido Revolucionario Dominicano de sus autoridades, en la que Miguel Vargas es el presidente del partido, Yanilda la secretaria de organización, Andrés Bautista es el presidente en funciones, Orlando Jorge Mera es el secretario general. Y eso terminaría supuestamente en el 12 o el 13. No, el año próximo. En el 12. Sí, Perdón, el 13. En el 13. Partiendo de ese hecho, hay algunas personas, como el caso de Milagros, que enarbola un plebiscito para quitarle la presidencia a Miguel Vargas a través del plebiscito, o sea, de las bases del partido. Cosa poco factible porque eso sería el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral va a evacuar la misma sentencia que ha evacuado, que Miguel es el presidente del PRD. Ante ese hecho, ¿cómo tú visualizas el PRD de aquí a 6 o 7 meses? Mire, eventualmente el Partido Revolucionario Dominicano, y quizás mi intervención pueda molestar a algunos de que entiendan que debe ser diferente, por las razones que usted ha mencionado y las realidades hoy, sobre todo en materia de las propias decisiones jurisdiccionales que se pueden dar sobre el debate del PRD, que creo que ha sido un gran error. Si algún error ha tenido el PRD, es efectivamente llevar sus problemas a los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, en el momento en el que se conformaron las altas cortes, el principal de los críticos, porque la única condición que tenían los miembros, o que deberían tener los miembros de esas cortes para ser designados, era su afiliación política o su vinculación, su lealtad personal a los hombres y mujeres que tenían a bien escogerlos, que en este caso era el propio Partido de la Liberación Dominicana.
Y entonces, si nosotros entendíamos que esas cortes no eran legítimas en su conformación, ¿cómo llevarles los problemas internos del partido a ellos? Tanto en el caso de una facción que lo llevó al Tribunal Contencioso Electoral y otro ahora que lo impulsa hacia el Tribunal Constitucional de manera oportuna, porque hemos nosotros dado legitimidad a instituciones que no la tienen, sí, que por sí solos gozan de grandes debilidades en su propia legitimidad. Y creo que eso ha sido un error del Partido Revolucionario Dominicano. Pero frente a esas realidades, yo soy de los que creo que debemos de buscar las maneras de que todos juntos forcemos un proceso de consulta, que puede ser ya un plebiscito, puede ser una convención, pero nunca será posible llevar a cabo o desarrollar una consulta, si se quiere, las bases, o un cuestionamiento a las bases, si no es en virtud de algún tipo de acuerdo entre las partes que permita ese momento específico. Porque si no, viviríamos en una división interna del partido, que aun cuando un grupo pueda tener razón o no, el que propiamente juzgaría esa razón sería la propia historia y no el presente. Y la República Dominicana requiere de un PRD unido alrededor de las grandes luchas nacionales. Se podría decir que lo que tú estás esgrimiendo es el hecho de que debería existir una reunión, unas conversaciones entre Miguel Vargas Maldonado y Hipólito Mejía. Creo que puntualmente habría de darse, porque también el interés de Miguel Vargas no es la de dirigir un partido que no dirige. Miguel también tiene el interés, entiendo yo, de legitimarse en el tiempo. Entonces, un proceso de consulta no solamente obligaría quizás a su remoción como presidente del partido, sino que pudiera darse a que él sea puntualmente legitimado. Entonces, creo que un proceso convencional, preguntarle a los accionistas principales del PRD, que son sus bases, cuál es su parecer en torno a este proceso de recomposición, es evidentemente interesante. José Paliza, la verdad que ha sido un placer haber conversado contigo. Te felicito por tu valentía y sobre todo por tu honestidad. Yo no quiero terminar este programa sin antes poner el video, que el señor director, si es tan amable, no lo ponga. Quiero terminar de manera diferente, dándote las gracias, como siempre hago con nuestros invitados, y dejándole al público este video para que quede en las mentes y en los corazones de los dominicanos lo que está sucediendo en esa institución llamada Cámara de Diputados. Gracias, hermano. Muchas gracias. Palabra el honorable diputado José Paliza. Muy buenos días, honorable señor presidente, colegas, diputados y diputadas. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. ¿Cómo es posible, por encima de la necesidad de cualquier pueblo, que se aprueben contratos de 200 millones de dólares sin leerlos? Seguir a comisión. Pero ¿cómo ahora también aprobar otro por 9 millones o conocerlo sin haberlo ni tan siquiera leído? Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo, por encima de la necesidad de Santiago o de cualquier pueblo. Hubiese yo quizás aprobado ese préstamo, pero ¿cómo ni tan siquiera haberlo leído en sesión, en la plena sesión? Le recuerdo, escúcheme, le doy la palabra que estamos en el punto 8.1.2. Igual, señor presidente, ¿cómo es posible en este proyecto específico, que aquí ni se ha leído, que no ha ido a comisión, podamos nosotros conocerlo y aprobarlo debidamente? Poner en juego las rentas públicas, los dineros del pueblo, la propia necesidad de este pueblo que se cae a pedazos, y ni tan siquiera mandarlo a comisión. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos de reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado. Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia que podamos nosotros tener a bien aquí representar. Quería dejar constancia de la vergüenza que siento como joven. Siendo el más joven de este hemiciclo, siento vergüenza hoy de ser diputado. Muchísimas gracias.
Bien, le pido a los honorables diputados